Hay estudios que indican que cuando existe una situación o un percance de crisis, como puede ser un accidente, un terremoto, una crisis económica o un problema de salud, aquellas personas que logran pasar más rápido a la acción son las primeras que pueden ayudar a los demás en esa situación. Pero además, se ha comprobado que las personas que no pasan a la acción tienen una mayor probabilidad de desarrollar traumas postraumáticos. Es decir, la persona que pasa del impacto a la acción no suele tener traumas postraumáticos. En este tipo de circunstancias es muy importante saber qué están sintiendo las otras personas y atender la gravedad del asunto. Pero una vez entendido, lo importante es pasar a la acción para que la situación no cause un mayor estrés o estados postraumáticos. Una cosa es entender el estado emocional de la otra persona y otra muy distinta es acabar teniendo ese mismo estado. ¿De qué emociones negativas te contagias? Mi nombre es Aarón Pérez y te doy la bienvenida a otro episodio más de Despertar Consciente. El cerebro contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, las cuales conectan entre sí compartiendo información a través de impulsos electromagnéticos, generando 1.000 billones de posibilidades de conexiones. Las neuronas se clasifican de acuerdo a su forma o función, dentro de las cuales existe un grupo de neuronas que cumplen la función de imitar el comportamiento de las otras personas. Descubiertas en 1996 por el neurobiólogo Giacomo Rizzolatti y su grupo, se les denominan neuronas espejo y se activan cuando una persona observa a otra persona realizar una acción. Son las responsables, por ejemplo, de que nos emocionemos cuando vemos una película o del sobresalto que sentimos cuando vemos a una persona darse un golpe. En la actualidad, se considera que un bebé ya nace sabiendo comer y cuando lo hace, solo está ejecutando la acción, pues sus neuronas espejo han captado la información de quienes lo rodean. Sin embargo, es necesario hacer una puntualización importante. El cerebro no distingue entre lo real y lo ficticio, entre la otra persona y uno mismo. Por lo tanto, cuando nosotros observamos a una persona que se encuentra en un determinado estado emocional, interpretamos qué emoción debe estar sintiendo la otra persona de acuerdo a sus circunstancias. Para esto, tus neuronas tienen que buscar dentro de ti la información con la que contamos en relación a nuestras experiencias personales del pasado. A lo que llamamos sentir lo mismo que la otra persona o contagio emocional, en realidad tiene que ver con interpretar la emoción de la otra persona, aunque en realidad estamos sintiendo nuestra emoción. Muchas personas, al hablar del fenómeno de contagio emocional, lo asimilan a la empatía. Aunque tienen ciertos puntos en común e interactúan de cierta forma, no son lo mismo. Empatizar es ponerse en el lugar del otro, tener en cuenta su perspectiva sobre la vida y sus sentimientos, algo que puede llegar a costarnos porque nos apegamos a nuestra forma de ver las cosas. Ponerse en el lugar del otro no implica deshacerse de los sentimientos y emociones propias, sino más bien comprenderlo al ver la situación desde su perspectiva, más allá de que estés de acuerdo o no con la forma en que ve la situación. Por otra parte, el contagio emocional significa hacer como propias las emociones de los demás y no saber cómo desprenderse de ellas, sufriendo sus consecuencias. Para comprender la diferencia, podemos pensar que la empatía es como sumergirse en el agua y el contagio emocional es como beberse un vaso de agua. En la primera experiencia, lo hacemos para conocer y comprender el comportamiento de este fluido, y en la segunda, para que forme parte de nosotros. Esto no quiere decir que el contagio emocional sea malo. Lo cierto es que nos puede restar autonomía.
Por un lado, el contagio emocional es cuando nuestra interpretación activa determinadas neuronas espejo para que yo pueda sentirme de acuerdo a como he interpretado. Y la empatía es la comprensión de la perspectiva desde el punto de vista de la otra persona. En conjunto, ambas nos permiten entender las emociones del otro y ponernos en su lugar. El aprendizaje por imitación es positivo siempre que se adapte a nuestra situación y a nuestras necesidades sin caer en el secuestro emocional. Por ejemplo, si una persona está viviendo el fallecimiento de alguien cercano, yo voy a interpretar cómo debería de sentirse la otra persona y mis neuronas espejo me darán una reacción de acuerdo a mi interpretación, con lo cual yo podría ponerme en un estado emocional que me imposibilite ser un apoyo para la otra persona. Por otro lado, si la reacción de la otra persona no es como yo pienso que debería de ser, no seré capaz de empatizar porque estoy observando la situación desde mi punto de vista, obviando el de la otra persona. El problema en relación a nuestro estado emocional no es ver que otra persona sufre, ver las noticias, lo que sucede en el mundo o el interactuar con otras personas, sino que el verdadero problema consiste en no gestionar nuestro estado emocional. El contagio emocional tiene como sentido saber cómo se siente el otro lo antes posible, pero la empatía no es sentirse como él siente. Debemos tener cuidado porque el contagio de las emociones puede dejarnos en un estrés o en una situación de bloqueo de la que no salgamos. Las emociones son impulsos biológicos que nos predisponen para la acción. Nos conectan con momentos en los que tomamos direcciones, caminos y decisiones. Un estado emocional nos sirve para hacer algo concreto, para pasar a la acción. Si algo me hace sentir miedo y lo que hago es alimentarlo con mis pensamientos o trato de reprimirlo y no sentirlo, no tendré la posibilidad de comprender la acción que la emoción me está pidiendo. Las emociones son impulsos que nos llevan a la acción y el que pasa a la acción tiene menos probabilidad de contagio emocional y de sufrir un estrés postraumático. El trauma se agrava si nos quedamos paralizados. Las preguntas más importantes que tendrías que hacerte en alguna situación de crisis son: ¿qué estoy sintiendo y qué están sintiendo los demás? ¿Cómo quiero vivir esta situación? Después, hay que pasar a la acción. Ese es el momento de tomar el control de las cosas. Y muchas de las veces, las cosas toman el control de nosotros. No gestionar tus emociones puede paralizarte y evitará que te encuentres a ti mismo por ti mismo.